Filosofía y ética profesional. La ética. Integrantes del equipo: Ana Cristina Aquino Guzmán, Cibelis Montserrat Baena González, Dana Rubí Cruz Pérez, Sandra Paulina González Vasconcelos, Wendy Estela Sánchez Álvarez. ¿Qué es la ética? La palabra ética proviene del griego éthikos, carácter o modo de ser de una persona. Se aboca a la reflexión sobre nuestras creencias y prácticas morales. Como rama de la filosofía, trata de los valores morales de la cultura o de la civilización para encontrar normas que deben regir la conducta virtuosa para la persona individual, determinada comunidad o grupo humano. Se trata del estudio de la moral y del accionar humano para promover los comportamientos deseables. Ética. Una sentencia ética supone la elaboración de un juicio moral y una norma que señala cómo deberían actuar los integrantes de una sociedad. Por lo tanto, se la define como la ciencia del comportamiento moral. El término también se puede aplicar a las reglas o reglamentos que establecen cuáles acciones son buenas o malas para el individuo o el grupo. Por ejemplo, los códigos de conducta ofrecen estándares éticos para profesionales en áreas como la medicina, el derecho, el periodismo o la psicología. En cada uno de estos ámbitos, la ética juega un papel importante en la toma de decisiones y en la forma en que las personas interactúan entre sí. La ética también se relaciona con otros aspectos como la justicia, la libertad, la responsabilidad y la virtud. Estos conceptos están estrechamente relacionados con la ética y son fundamentales para comprenderla en su totalidad. Ahora vamos a hablar sobre la diferencia entre ética y moral. En ocasiones puede ser difícil diferenciarlos, ya que se suelen utilizar de forma muy similar, aparentemente, y porque en esencia son conceptos estrechamente relacionados, pero no significan lo mismo, no son intercambiables. La distinción más simple entre ellos es que la ética es la disciplina que estudia la moral, o sea que la moral es el objeto de estudio de la ética. La ética reflexiona sobre los problemas morales, y la moral, por otro lado, es el conjunto de reglas y dilemas que regulan el comportamiento humano dentro de un determinado contexto o sociedad. De otra forma, la ética es una aproximación teórica que reflexiona a través de la razón y enuncia principios éticos que profundizan la naturaleza de los dilemas morales. De una forma más simple, con frecuencia es la moral la que determina si una práctica es aceptada o no en una determinada sociedad, es decir, si algo está bien o mal, mientras que la ética es la que reflexiona sobre estas conductas, es la que se pregunta y la que de una forma investiga como disciplina por qué algo está bien, por qué algo está mal y qué hay más allá de eso. En cuanto a los principales pensadores o autores, aportadores de la ética, tenemos en primer lugar a Sócrates, que es considerado el padre de la ética, porque se preocupa de devolver a la palabra devaluada e instrumentalizada su valor auténtico, y eso solo es posible si la palabra sirve a la verdad. Él sostiene que la virtud es una sola, determinada por la existencia de valores absolutos y universales que para él son el bien, la justicia y la felicidad. Entonces, él es el primero, o uno de los primeros, en pensar qué está bien, qué es lo que está bien y por qué. Aristóteles, continuador y crítico de Platón, escribió la Ética Nicomaquea o Ética para Nicómaco, que es considerada como el primer tratado ético-moral de la historia occidental. San Agustín, doctor de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, enfatizó la interioridad como experiencia propia para llegar a Dios y al amor entendido como caridad y cuidado del prójimo. Immanuel Kant, autor del imperativo categórico, postuló la idea de un mandato moral interno incondicional, universal y único. En general, reflexionó acerca de cómo organizar las libertades humanas y de los límites morales. John Stuart Mill, uno de los padres del utilitarismo, propuso un sistema ético basado en la idea de la felicidad como el bien absoluto y compartido por todos los hombres. Friedrich Nietzsche, desde su enfoque ético, su filosofía afirma que cada ser humano tiene la posibilidad, si así lo decide y trabaja duro por ello, de superar la heteronomía e inmadurez para caminar hacia una autonomía ética. Jean-Paul Sartre, padre del existencialismo,
Se encargó de derrumbar los valores morales y éticos que le precedieron y presentó la idea de la responsabilidad propia como máxima responsabilidad hacia el resto de los hombres. Ahora vamos a hablar de las principales escuelas éticas. La primera es el intelectualismo moral por Sócrates. Él define que el bien supremo es la sabiduría. Tenemos también el eudeumonismo, propuesta por Aristóteles, que define que el bien supremo es la felicidad. El hedonismo por Epicuro define que el bien supremo es el placer. Estoicismo, Zenón y Séneca define que el bien supremo es la rectitud moral. Luz naturalismo por Santo Tomás de Aquino define que el bien supremo consiste en el acercamiento a Dios, y el utilitarismo por John Mill, que define que el bien es el placer o la ausencia de dolor. Tenemos tres ramas principales de la ética. La primera es la ética ontológica. Esta se enfoca en la reflexión sobre la identidad del sujeto moral y ha sido desarrollada sobre todo en la tradición de la ética filosófica de la antigüedad griega y del medioevo, aunque también es relevante en la filosofía contemporánea. La segunda es la ética normativa, también conocida como ética del deber, o también llamada deontológica, y de la justicia, para la cual se reserva el nombre de moral. Esta ética se enfoca en las normas y valores que rigen el comportamiento humano y en cómo se justifican y fundamentan estas normas y valores. Y por último, la ética aplicada. Esta estudia e interpreta casos y controversias éticas específicas de la vida real, por ejemplo, las disputas en torno al consumo animal. Tipos de ética. La ética se aplica en todos aquellos campos en la vida en los que aparece la posibilidad de elevar un juicio o dilema moral. La ética aplicada se clasifica según el ámbito en el que se desarrolle y pueden ser las siguientes. Ética profesional. Es la ciencia normativa que estudia los valores, principios, deberes y derechos que orientan cada profesión con base en la responsabilidad. La ética profesional se concreta en el Código de Ética Profesional o Código Deontológico. Por ejemplo, ética médica o ética psicológica. Ética económica. Es la ética vinculada con la economía, el comercio y las finanzas, y que se hace preguntas respecto a cómo está bien y cómo está mal hacer dinero. Ética militar. Es la ética que tiene que ver con el uso de las fuerzas bélicas, especialmente en épocas de guerra o de conflicto. Ética religiosa. Es la ética que se desprende de una religión organizada y que sigue una tradición moral y cultural específica, por ejemplo, la ética cristiana, islámica o judía. Ética ambiental. Es la ética vinculada con el ser humano y la relación que establece con el entorno natural que lo rodea. Bioética. Es la ética que reflexiona sobre los conflictos éticos que surgen conforme al desarrollo y avance de la ciencia y la tecnología en el área de la medicina. Ética social. Es la ética vinculada a las relaciones entre los individuos y las consecuencias sociales de sus actos. Para concluir, dejamos en claro que la ética tiene como objeto de estudio la moral, y esta tiene que ver con las acciones humanas en la vida social. Por lo tanto, la ética se relaciona con todos los quehaceres humanos que ahora se expresan como productos científicos y tecnológicos o aportes académicos y culturales, con los cuales, si bien la ética tiene relaciones con unos, su acercamiento es aún más estrecho que con otros. De ahí su gran importancia.